A lo largo de la historia de la pradera, esta flecha que silba puede dar información y señales de alarma. Sin embargo, nadie sabe que su aparición incluso tiene mucho que ver con una intriga de 2000 años. Al pie de la Gran Muralla, en la llanura He-Tao, el príncipe de los hunos, Muo-Tu, salía de caza con su padre Tao-Man. Admiraban el paisaje sin saber que en él se escondía un gran peligro. Más de 180 años de la construcción del Imperio Romano, en las praderas del noreste del continente euroasiático, apareció una gran montaña que serpenteaba a lo largo de miles de kilómetros. Desde ese momento, el continente oriental de Asia se dividió en dos mundos. Al sur de aquellos muros se extendían tierras atravesadas por caudalosos ríos, abundantes pueblos y prósperas ciudades, mientras que el norte era de praderas interminables y caballeros feroces. Después de los disturbios de la dinastía Qing, Tao-Man, aprovechando la ocasión, regresó al sur a través del río Amarillo y entró en la zona de He-Tao. El príncipe Muo-Tu, quien había sido tomado como rehén, escapó de los enemigos gracias a un efectivo ataque militar organizado por su padre. Así regresó al lado de los suyos. Su padre, algún tiempo atrás, había deseado que este hijo muriera en la batalla para que así le sucediera otro príncipe más grato a sus ojos, pero ahora le entregaba a su primogénito 10.000 soldados para que los sometiera a un duro entrenamiento. El método de Muo-Tu consistía en que, una vez disparada la flecha por su mano, los soldados hunos tenían que apuntar hacia su mismo objetivo. El que errara sería decapitado. Este joven príncipe, con tan estricto entrenamiento, perseguía un propósito siniestro. Aquella mañana, el hijo invitó a su padre a cazar. Para los hunos que vivían en las praderas, montar a caballo y practicar tiros de flecha eran ejercicios que se transmitían de generación en generación. Quizás, en aquel momento, el padre imaginaba la situación actual como el idílico primer entrenamiento de cacería con su hijo menor de edad. Muo-Tu apuntó la flecha hacia su padre y los soldados entrenados por él hicieron lo mismo. Con sus armas siguieron el sentido de la flecha del príncipe. De esta cruel manera, padre e hijo completaron la sucesión en el trono. En los días siguientes, este nuevo rey huno, quien contaba con el coraje y la estrategia de los que carecía su padre, comenzó su carrera hegemónica en las praderas del norte. En aquel momento, en la cuenca del río Amarillo, en el campo llamado Yulu, la última fuerza de Qin guerreaba con el ejército de Xiang Yu del reino Chu. Finalmente, fracasó el ejército de Qin. Al terminar el Año Nuevo chino, otra fuerza rebelde entraba en la capital de Qin, Xiangyang, tan distante de la Gran Muralla. El jefe de la sublevación militar era un civil llamado Liu Bang.
Con la rendición del príncipe Ziyin de Qin, se anunció la caída de aquella dinastía que soñaba existir por milenios. De conformidad con el acuerdo de los ejércitos rebeldes, el primero que entrara en la capital sería coronado como rey. En medio de un infierno de guerras y conflictos, un imperio unificado emprendía su difícil ascenso. Decenios después de que el emperador Qin ordenara la construcción de la Gran Muralla, el reinado creado por los hunos subió en el escenario histórico casi al mismo tiempo que la dinastía Han en las planicies centrales. Por una parte, avanzaba aquel impetuoso imperio emergente y por la otra, una reconstruida dinastía agrícola. Xi'an durante el siglo II a.C., época en que se alternaban las dinastías, no era más que un campo al sur de la ciudad de Chang'an bajo el poder de los Han. Aunque el río Weishui proporcionaba abundante agua a la llanura central, las guerras convirtieron a los campesinos en soldados y los campos en tierras abandonadas. Algunas personas muy listas encontraron oportunidades en la adversidad. Fue lo que sucedió en un lugar llamado Xuanchu, cerca de la capital Chang'an, donde Ren Shi empezó a acaparar gran cantidad de alimentos. Por aquel entonces, Xiang Yu, noble de Chu, acabó de echar al ejército de campesinos rebeldes de Liupan y entró en Xiangyan, capital del imperio Qin, trayendo un desastre devastador a esta capital tan antigua. Xiang Yu, quien ocupaba la llanura central y se autoproclamó como el conquistador de Chu del oeste, enviaba a Liu Pan al suroeste como rey de Han. El ejército de Liu se trasladó al valle del río Han y empezó la expansión de su poderío hacia el este, esfera de influencia de Xiang Yu, desatando de esa manera una guerra de disputa por el poder. En la ciudad Xiangyan, los ricos comerciantes acumulaban oro con la esperanza de evitar el descalabro de su capital ante un cambio de dinastía. Sin embargo, Ren Shi, descendiente de los funcionarios de Qin que administraban almacenes de alimentos, lo veía de una manera muy diferente. Tenía la firme convicción de que se avecinaba una difícil época de penurias. Llegó el momento decisivo cuando ambos ejércitos se disputaban el poder político. La batalla no parecía tener fin, y los campesinos no podían regresar a los campos para cultivar sus tierras. En las riberas del río Huaihe, 400.000 soldados del rey de Han, Liu Pan, rodearon a 100.000 soldados de Chu enviados por Xiang Yu.
Asediado por los hombres de Han, el valiente rey de Chu, Xiang Yu, le quitó la vida a su querida concubina Yu Ji y luego se suicidó cortándose el cuello. Después del deceso de Xiang Yu, Liu Bang empezó las guerras de conquista. Con la cabeza de Xiang Yu como estandarte, forzó la rendición del último bloque del feudo de Chu. En las tierras donde no se desarrollaban batallas, el hambre llegó a ser el tópico más popular. Por las guerras creció la demanda de alimentos. En el último año de las disputas entre Liu Bang y Xiang Yu por el poder, 10.000 monedas de cobre equivalían a menos de lo que representaban 60 kilogramos de mijo hoy en día. El oro acumulado por los mercaderes llegó por fin a las manos de Ren Shi, quien pasó a la historia como el primer comerciante que se hacía rico en las guerras. En el otoño del año 202 a.C., Liu Bang, quien no nació de la nobleza, pero sí contaba con mucho ingenio, invadió la llanura central con sus vasallos y venció al valiente Xiang Yu, noble que también había ganado muchas batallas, y fundó un nuevo imperio Han. Liu Bang se convirtió, de este modo, en el primer gobernante de origen plebeyo en la historia de China. Cuando este nuevo gobernante entró en la capital Chang'an, sus ojos veían solo ruinas. 7 años de guerras habían agotado casi todos los recursos de la sociedad. Las tierras estaban abandonadas, los pueblos arrasados y la población diezmada. Al subir al trono, Liu Bang ordenó la disolución de ciertos ejércitos para que los soldados regresaran a sus pueblos natales. También estipuló que los militares que permanecieran en la llanura central no tendrían que pagar impuestos durante unos 12 años. La tarea que se les presentaba con más urgencia a este nuevo gobernante era reconstruir el sector agrícola en las ruinas. Al mismo tiempo, a lo largo de la Gran Muralla Norte, se estaba llevando a cabo una conquista militar, y el primer objeto de tal conquista para Muotu era su vecino en el este de la pradera, Tonghu. El ejército de Tonghu, sin preparación alguna, fue aniquilado por los hunos. Su caudillo fue asesinado y fueron depredados los seres humanos y los animales. Casi al mismo tiempo de las unificaciones en la llanura central, la zona nómada del norte experimentó una unificación que se iniciaría desde la montaña Taxing Anling al este y llegaría hasta las montañas Xilian y Tian Shan al oeste. Todo aquello quedaba bajo el dominio del rey de los hunos. Así el este asiático fue repartido entre los Han en el sur y los hunos en el norte. Ahora, un régimen nómada se unía a otro agrícola y los dos convergían a lo largo de la muralla. Era el día más frío del año. También lo fue para el general militar Han Wangxin de la dinastía Han, porque las tropas de caballería del rey de los hunos habían sitiado su capital. Cuando Liu Bang subió al trono para premiar a sus soldados, repartió tierras como feudos y también les otorgó, generosamente, títulos de nobleza y las tierras gerenciadas. Quedaba así dividido el imperio en fincas de tamaños distintos
que podían ser administradas por sus dueños a su antojo. Ellos explotaban las tierras, reclutaban inquilinos y contaban con su propio ejército. El gobernador de Han, Liu Pan, cobró conciencia de que así, tarde o temprano, perdería el control de su imperio. Como era un general con numerosos éxitos militares, Han Wangxin fue el primero en conseguir feudos con el así llamado título Wang, que no era miembro del clan Liu. Los feudos de Han Wangxin estaban situados en la montaña Yanmen del noroeste de la actual provincia de Shanxi. Esta montaña resulta un bloque que tuvo su origen en una antigua generación geológica. Mide más de 1500 metros sobre el nivel del mar y constituye una barrera natural entre el norte y el sur. Desde que Zhao Wulin, un jefe del periodo de los reinos combatientes, se estableció en Yanmen, las dinastías posteriores solían tomar Yanmen como prefectura y distrito y poner las guarniciones. Uno de los pueblos más importantes de Tatong en el norte conducía a la meseta de Mongolia, y el pueblo importante de Taiyuan en el sur podía llegar a la zona política central, la llanura central y la llanura de Guangdong. Por ello, la región siempre había constituido un canal vital para los pueblos nómadas del norte y una frontera de defensa. Lo primero que hizo Han Wangxin al llegar al lugar fue construir una nueva frontera, y lo segundo fue pertrechar el ejército de Han. Esto llamó la atención de Muotu, el Shan Yu de los hunos, por lo que la tierra de Han Wangxin fue invadida con frecuencia por aquel. Al mando de Muotu, los hunos habían establecido su propio sistema político y militar. Según él, quien decapitara a los enemigos ganaría una copa y también podían tomar como esclavos a los cautivos. Por tales estímulos, los hunos se convirtieron en feroces guerreros. Una vez comenzada la guerra, los soldados de la pradera protagonizaban grandes matanzas, pero terminadas las contiendas, regresaban rápidamente a su existencia nómada. Integrar la guardia de la dinastía Han resultaba una aventura a expensas de la vida. Aquel otoño, cuando amarilleaba la pradera, Muotu lideró a su ejército huno para sitiar la ciudad Mai del gobernante Han. Han Wangxin envió un mensajero a pedir la reconciliación con Muotu. Al saber esta noticia, el emperador Liu Pan se enfadó mucho y de inmediato dirigió un ejército de caballería hacia el norte del imperio. En la fortaleza de la Gran Muralla, situada en las afueras de la ciudad de Mai, Han Wangxin se decidió a rendirse por haber perdido la confianza del emperador. Para la actual dinastía Han,
la conquista de los hunos no resultaba tan terrible como la traición al emperador. Al mismo tiempo que partían los 200.000 soldados, el emperador envió al mensajero Liu Jin para averiguar a fondo las circunstancias del ejército huno. En el campamento huno, Liu Jin solo vio soldados viejos y enfermos. En su camino de regreso se encontró con el emperador Liu Pan. Liu Jin creía que los soldados débiles que había visto antes no eran más que actores dirigidos por Muo Tu. Liu Pan se enfadó mucho y encerró a Liu Jin en la cárcel. Desafortunadamente, la sospecha del mensajero Liu Jin se convirtió en realidad. Liu Pan enfrentaría el mayor apuro de su vida. En la parte oriental de Datong, provincia de Shanxi, en un lugar llamado Montaña Paiteng, las tropas de vanguardia de Liu Pan fueron sitiadas por la caballería de los hunos. Un valiente mensajero de Han acudió al campamento enemigo y con valiosos regalos convenció a la esposa de Muo Tu para que se inclinara a su favor. Luego, persuadido por su mujer, Muo Tu decidió retirar sus tropas. Para los hunos, el único propósito de la guerra consistía en obtener fortunas. Ahora, con ellas en su poder, parecía insignificante el derramamiento de sangre. Para Liu Pan, que iniciaba su gobierno, era igualmente una opción obligada. Después del rodeo de Paiteng, Liu Pan se dio cuenta de que valerse solamente de recursos militares era imprudente para resolver las controversias con los hunos. Luego se adoptaría la política de alianzas por matrimonio para congraciarse con aquellos y mantener la paz en las fronteras. Con la llegada de la princesa de Han a la pradera, y gracias a los cereales, sedas y vinos que la dinastía Han regalaba cada año a los hunos, dentro y fuera de la muralla se gozaba de una paz que duraría por casi medio siglo. En el camino de la llanura central hacia las fronteras de la Gran Muralla, se movían tropas de inmigración compuestas por civiles. Para este joven civil de Han, la oportunidad era perfecta. Como era un campesino que contaba con poca tierra, él y su padre solo habían adquirido 4.500 céntimos el año anterior por los cultivos de su campo, y el décimo de esa cantidad se usaría para pagar los impuestos al gobierno. Luego la enfermedad del padre empobreció a la familia. Para sufragar los gastos funerarios,
el joven se vio obligado a vender su tierra. Su futuro se anunciaba oscuro. Quince años después de la muerte de Liu Pang, su cuarto hijo, llamado Liu Heng, se convirtió en emperador. El nuevo gobernante sabía que era importante considerar opiniones distintas para tratar los asuntos del gobierno. Un ministro que se llamaba Cao Tuo llevó a su presencia una pésima noticia. En el noroeste de la frontera del imperio había un lugar llamado Ti Tao que siempre era atacado por los hunos. Sus habitantes no podían soportarlo más. Cao Zuo le ofreció muchos consejos al emperador y éste se dispuso a publicar los anuncios. En los anuncios del emperador se explicitaba que cualquier habitante de Han que decidiera mudarse a la frontera del norte para cultivar la tierra sería exculpado de sus crímenes pasados. Además, se le otorgaría títulos de cortesano, así como cereales y prendas para todo el año. De igual forma, se vería libre de pagar impuestos mientras no pudiera autosustentarse. Las buenas condiciones de la migración atraían a muchos habitantes de diversos lugares, incluso a los trabajadores de las fincas. Superadas las barreras geográficas, llenos de esperanzas y junto a sus familias, comenzaron una nueva vida. Nadie imaginó que sería un éxodo muy duro y que experimentarían grandes dificultades. En la primavera del año siguiente, algunos afortunados llegaron a su destino, punto de partida de la parte de oeste de la Gran Muralla. El actual condado de Lintao de Gansu, en la época de Han Oeste, tenía el nombre de Titao, que significaba el lugar a donde se mudaban las tribus nómadas. Mientras esperaba a los inmigrantes, el emperador ordenó que se construyera un pueblo que albergara a 1000 habitantes. Los soldados construyeron casas y también una frontera en la orilla del río Amarillo como recurso para defenderse de los hunos. En este pueblo recién construido, los jóvenes consiguieron nuevas herramientas agrícolas y la protección de los dioses. De esta manera se apaciguaban sus almas. Comenzaban una vida nueva en esta suerte de frontera junto a la joven que habían conocido quizás en la ruta de los inmigrantes. Cultivar es una capacidad innata para los campesinos. Aunque no eran abundantes las precipitaciones en la zona, los canales artificiales conducidos desde el río Amarillo facilitaban la irrigación de los suelos. Cuando no había mucho trabajo en el campo de cultivo, los hombres tenían que asistir al entrenamiento militar organizado por la dinastía Han. Además, el emperador había establecido una plantilla para los habitantes de la frontera. 5 familias constituían un y había que nombrar a un jefe para cada uno. En el verano, arribaron 2 miembros nuevos a esta familia. Uno es un bebé y el otro un potro militar. El emperador Hanwen estipuló que en las familias que contaran con un caballo se podría eximir del servicio militar a 3 personas, por lo que se hizo próspera la crianza de los equinos. Los cereales cultivados en la primavera se cosecharon por primera vez en el otoño.
Durante la estación de cosecha, sufrían saqueos de los hunos con más frecuencia y claro, aquel año no fue una excepción. Pero esta vez los participantes en la batalla no fueron solamente los soldados de Han, sino también los habitantes recién establecidos. Pues para ellos dar su vida en la lucha era un recurso necesario para defender lo que ya consideraban su hogar. La vida tranquila del norte atraía a mucha inmigración de Han. Los hunos, quienes eran entrenadores del ejército de caballería convocado por Han por sus generosos beneficios, introdujeron caballos de calidad y métodos avanzados para su adiestramiento. Esto contribuyó en gran medida a elevar la eficiencia de los soldados. Las políticas de las fronteras del norte ayudaban a acumular grandes cantidades de materiales militares para la dinastía Han y así garantizar la suficiencia del ejército. Desde aquel momento y a lo largo de su historia, tal política experimentaba muchas reformas, pero llegó a ser lo más recomendado por los gobernadores de generación en generación: cultivar la tierra a la vez de servir militarmente en las fronteras. Aún hoy, en Xinjiang, en el noroeste de China, viven muchas familias del continente interior y de origen militar. Esta política fronteriza, que duró 2000 años, había comenzado por la época del emperador Han Wen. Durante su gobierno, todo el imperio acumulaba energía y fuerza. En Mongolia Interior se localizan el mayor río Negro, el menor río Negro y el río Paopei al sur. Todos convergen en el río Amarillo. El lugar tiene una flora muy variada y propicio para el desarrollo de la ganadería y la agricultura. Durante el reinado del emperador Han Wen hace unos 2000 años, al norte de la llanura había un lugar llamado Comarca de Yunzhong. Allí vivió un famoso general que hizo de la frontera el destino a donde todos querían llegar. Se llamaba Wei Shan y fue un funcionario con poderes supremos en aquella ciudad limítrofe. En los mercados organizados por los soldados de Han, los pueblos nómadas y los agrícolas de adentro y de afuera de la Gran Muralla comerciaban con productos como seda, alcohol, mijo, pieles de caballo, de res y de oveja. Desde que fue enviado aquí por el emperador de Han, Wei Shan obedecía el principio de tratar a sus soldados como a sus propios hijos. Después de examinar los impuestos de cada día, nunca olvidaba premiarlos. Llegaba a usar su propio sueldo para invitar a los soldados a comer cordero asado. Cada 5 días ofrecía un banquete para ellos y así mantenía a sus hombres animados y fieles. Aunque se vivieran tiempos de paz, también en la región ocurrían ataques a pequeña escala.
A la salida, el general Wei Shan siempre servía como vanguardia de la caballería y el resultado de la victoria se evaluaba según el número de cabezas de enemigos decapitados. El destino gastó una broma a Wei Shan cuando todo en la comarca Yunzhong parecía estar en calma y prosperidad. Como había reportado a la corte que había decapitado a 6 hunos más de los que realmente liquidó, Wei Shan fue despojado del título y de su trabajo, así que este héroe de batallas pasó un año entero en la cárcel por el delito de falsear la información sobre sus hazañas. El sufrimiento del general trajo como resultado una reforma en la elección de los oficiales de la frontera. La emprendió el emperador Han Wen. Al final, este monarca reclamaría que se le restituyeran a Wei Shan sus dignidades. El emperador Han Wen decidió transformar las normas estrictas del ejército y sus generales y les otorgó a estos un mayor poder en las fronteras. Una carta atravesó la Gran Muralla desde la corte de los hunos hasta el otro lado de la montaña Yinshan en la capital de Han. Su autor fue el mismo Muotu. Este ratificaba al emperador Han Wen que con la Gran Muralla, construida por el rey Yao Xian de Qin como frontera, la parte norte quedaba en manos de los hunos. Aquel era un territorio rico para la cacería, mientras la parte sur quedaba para las dinastías Han. Esta fue la primera vez que los dos gobernadores de las culturas nómada y agrícola confirmaron la función fronteriza de la Gran Muralla. La llegada de la paz hizo que los mercados fronterizos entre los hunos y Han vivieran tiempos de gran prosperidad. Al pie de la Gran Muralla, en la zona de transición de las dos civilizaciones, los poblados fueron apareciendo uno tras otro. Al norte y al sur de la muralla, Han y los hunos aprovecharon a la vez ocasiones oportunas para desarrollarse. En el año 174 a.C., alrededor de las fortalezas de la muralla, una tropa marchaba, cruzando las fronteras hacia la corte de los hunos que estaba al norte de la montaña Yinshan. El jefe de los eunucos, Zhong Hanyue, estaba encargado de acompañar a la princesa comprometida. Este sirviente del emperador no deseaba alejarse de la próspera capital de Han, ni de su núcleo político. Sin embargo, el emperador refutó su petición. La desesperación brotaba del corazón de Zhong como una semilla venenosa. El joven hijo de Muotu, Lao Shan, se convirtió en el nuevo gobernante de la pradera. Lo que este joven afortunado heredó de su padre fue un imperio grande y próspero. Zhong Hanyue sentía mucha curiosidad por el hospitalario rey Muotu, ya que estaba acostumbrado a las ceremonias rituales del emperador. El funcionario provenía de muy lejos, pero se había adaptado a la vida de la pradera. Un año después,
cuando las tropas de tributación llegaron al lugar, Zhong ya era reconocido como habitante de aquellos prados que recorría con sus originales vestidos sobre su veloz caballo. Los regalos que Han entregó a los hunos eran muy valiosos. No obstante, Zhong Hanyue opinaba de manera distinta sobre aceptar los obsequios. En los debates con los mensajeros de Han, Zhong Hanyue elogió mucho el modo de vivir de los hunos, sus costumbres, la carne que comían, la leche de las vacas y ovejas que tomaban y las pieles de los animales con las que se vestían cambiaban según cada estación. Cuando había alguna situación de emergencia, se practicaba la caballería y los tiros, pero el resto del tiempo se vivía con mucha alegría porque las leyes de allí no eran complicadas ni severas. Las relaciones entre el emperador y los cortesanos eran sencillas, de tal modo que para el monarca controlar el imperio era como controlar su propio cuerpo. A ellos les gustaba edificar casas altas y costosas, trabajaban las tierras con mucho ahínco y criaban los gusanos de seda para ganarse la vida. Construían las ciudades en función de su defensa, por lo que cuando sufrían guerras, los ciudadanos solo debían valerse de las murallas, en vez de acudir a otras complejas habilidades militares. El debate de los eunucos reveló las discrepancias entre los dos modos económicos de las civilizaciones nómada y agrícola. Justamente por esta gran diferencia entre la economía y la vida, a lo largo de la historia de los dos pueblos se complementaron y dependieron el uno del otro. El sistema defensivo de la Gran Muralla les ofreció oportunidades para desarrollarse en paz. No obstante, una vez se desequilibraran los poderes, los conflictos dominarían todo y la Gran Muralla sufriría fatales ataques militares. En el año 166 a.C., el sonido de los cascos de 140.000 soldados de caballería de los hunos sacudió el paso de Xiao Quan. Con una escalada maravillosa, los soldados hunos rompieron la línea de defensa en muy poco tiempo. Los generales del paso de Xiao Quan perecieron en la batalla, y el emperador en la lejana capital ni siquiera lo sabía. El verdadero peligro estaba por llegar. Un grupo de soldados hunos se abría paso doblegando la línea de defensa de Han y salían hacia la capital Chang'an. Estos caballeros quemaron un palacio al norte de Han y luego partieron hacia la residencia donde vivía el emperador, a solo 150 kilómetros. El emperador de Han envió 1000 coches de caballo y 100.000 soldados a Chang'an. Poco después, Lao Shan liquidó totalmente la amenaza de otro pueblo nómada de Rouzhi y celebraba en una copa preparada con el cráneo de su jefe. Echó a los habitantes de Rouzhi fuera de Kansu y los obligó a emigrar hacia el oeste. Aquella ha sido la primera emigración de la que se tiene constancia escrita en la historia de las mesetas de Asia. Después de haber echado a los de Rouzhi, los hunos ocuparon el norte de la pradera. Este inmenso imperio alcanzó el río Liaohe hacia el este y se extendió hasta las regiones occidentales en el oeste.
Llegó al lago Baikal en el norte y al río Amarillo en el sur. En el primer medio siglo de establecimiento de la dinastía Han, se conservó la línea de defensa del norte con las murallas del periodo de los reinos combatientes erigidas por el rey Yaoxian de Qin. Gracias a tal línea de defensa, el imperio naciente pudo sobrevivir. En el enfrentamiento entre Han y los hunos, a pesar de los constantes ataques y batallas descritos por la historia, nunca faltaron los intercambios de comunicación y de comercio, y la política de alianzas a través de matrimonios mantuvo la paz a largo plazo. Precisamente en esta paz, que durara medio siglo, la dinastía Han desarrolló a plenitud su vida social y económica. Ello traería como resultado la famosa dominación de emperadores Wen y el Jin. Las políticas que aliviaron tanto a los habitantes y reducían los impuestos y pagos favorecieron que los campesinos tomaran una activa parte en la producción. Según Han Shu, las cosechas acumuladas por años devenían montañas de cereales y los nuevos granos siempre cubrían los anteriores. No se usaban las monedas de cobre de la panera nacional y por eso las cuerdas destinadas a enlazarlas estaban podridas. Los herederos de la dinastía Han estaban más capacitados para enfrentarse a los hunos.